Bolivia se encuentra en una coyuntura crítica de su historia. La nación está lidiando con realidades políticas y económicas complejas. Durante casi 2 décadas, el partido Movimiento al Socialismo, MAS, ha dominado, moldeando el destino del país. Este extenso periodo de gobierno socialista ha dejado una huella imborrable en las instituciones bolivianas, incluyendo su sistema educativo. La influencia del MAS es innegable. Sus políticas, especialmente la nacionalización de industrias clave, han tenido consecuencias de gran alcance. Si bien su intención era empoderar al Estado y redistribuir la riqueza, estas acciones también han introducido volatilidad económica. El otrora próspero sector del gas natural, pilar de la economía boliviana, ha enfrentado desafíos bajo el control estatal. Esta incertidumbre económica proyecta una larga sombra sobre las universidades de Bolivia. La financiación para la educación superior, siempre un bien preciado, se ha vuelto aún más escasa. A medida que el gobierno lidia con la disminución de las reservas y un sistema tributario complejo, las universidades se ven obligadas a tomar decisiones difíciles. La capacidad de invertir en infraestructura, atraer a profesores de primer nivel y proporcionar recursos esenciales a los estudiantes está bajo constante presión. El clima político complica aún más las cosas. El malestar social, alimentado por la ansiedad económica y las divisiones políticas, se ha vuelto cada vez más común. Estas interrupciones pueden extenderse a los campus universitarios, afectando las operaciones diarias y creando un ambiente de aprendizaje inestable. En este clima de incertidumbre, las universidades bolivianas deben navegar por un panorama desafiante, equilibrando su misión académica con las realidades políticas y económicas de la nación. El espectro de la nacionalización se cierne sobre el panorama económico de Bolivia. La decisión del gobierno del MAS de poner las industrias clave bajo control estatal ha tenido un profundo impacto en el bienestar financiero de la nación. Mientras que los defensores argumentan que la nacionalización es necesaria para asegurar una distribución equitativa de los recursos, los críticos sostienen que ha sofocado la inversión privada y obstaculizado el crecimiento económico. Esta batalla ideológica tiene implicaciones significativas para las universidades de Bolivia. Como instituciones públicas que dependen de la financiación gubernamental, estos centros de aprendizaje se ven directamente afectados por las políticas económicas del gobierno. El énfasis en la inversión pública en sectores como los hidrocarburos y la minería a menudo se produce a expensas de otras áreas, incluyendo la educación. El resultado es una falta crónica de financiación de las universidades. Con recursos limitados a su disposición, estas instituciones luchan por mantenerse al día con las demandas de un mundo que cambia rápidamente. Los salarios del profesorado se mantienen estancados, las oportunidades de investigación se ven reducidas, y las mejoras esenciales de la infraestructura a menudo se retrasan o se desechan por completo. Las consecuencias de esta restricción financiera las sienten de manera más aguda los estudiantes, que se enfrentan a clases más numerosas, instalaciones anticuadas y una escasez de servicios de apoyo académico. Si bien el gobierno ha hecho algunos intentos para aumentar la financiación de la educación superior, estos esfuerzos a menudo no han alcanzado lo que se necesita. La realidad es que en una economía nacionalizada, hay que establecer prioridades. Y en Bolivia, la educación a menudo queda relegada a un segundo plano frente a otros sectores considerados más críticos para la agenda económica del gobierno. Las universidades bolivianas, como muchas instituciones públicas del país, se encuentran enredadas en una telaraña de burocracia. La expansión del aparato estatal por parte del gobierno del MAS ha llevado a una proliferación de ministerios, agencias y regulaciones, creando un entorno administrativo complejo y a menudo engorroso. Este laberinto burocrático plantea importantes desafíos para los administradores universitarios. Tareas sencillas, como adquirir equipos o contratar nuevo profesorado, pueden convertirse en prolongadas odiseas. Las capas de aprobaciones, papeleo y obstáculos burocráticos ralentizan los procesos de toma de decisiones y dificultan la capacidad de las universidades para responder eficazmente a las necesidades emergentes. La naturaleza centralizada del gobierno boliviano agrava aún más estos desafíos.
Las universidades a menudo carecen de autonomía para tomar decisiones independientes sobre sus propios asuntos. En cambio, están sujetas a una burocracia distante y a menudo insensible. Esta falta de flexibilidad puede ser particularmente frustrante cuando se trata de asuntos urgentes o se busca implementar programas innovadores. Las consecuencias de este atolladero burocrático son de gran alcance. Sofoca la creatividad, desalienta la iniciativa y crea un entorno donde la aversión al riesgo se convierte en la norma. En tal entorno, es difícil que las universidades prosperen como centros dinámicos de aprendizaje e investigación. En cambio, a menudo se atascan en minucias administrativas, desviando tiempo y energía valiosos de su misión principal de educar a la próxima generación de líderes bolivianos. El tema de los derechos de propiedad en Bolivia es complejo y a menudo controvertido. El legado del colonialismo, junto con el énfasis del gobierno del MAS en la justicia social y la redistribución de la riqueza, ha creado un entorno donde la propiedad no siempre está clara. Esta ambigüedad tiene implicaciones significativas para las universidades bolivianas, particularmente cuando se trata de la propiedad de la tierra y el desarrollo de infraestructura. Las universidades, como cualquier otra institución, requieren un marco legal seguro para operar eficazmente. La incertidumbre en torno a los derechos de propiedad puede dificultar que las universidades obtengan préstamos, atraigan inversión extranjera o incluso planifiquen su desarrollo a largo plazo. El temor a la expropiación o a la interferencia del gobierno puede desanimar a posibles donantes y socios, lo que limita aún más los recursos disponibles para estas instituciones. En algunos casos, las universidades pueden verse atrapadas en medio de disputas por la tierra, especialmente en áreas rurales donde los sistemas tradicionales de tenencia de la tierra se cruzan con los marcos legales modernos. Estas disputas pueden ser prolongadas y costosas, desviando recursos valiosos de la educación y la investigación. La falta de derechos de propiedad claros y exigibles crea un entorno de incertidumbre y riesgo para las universidades bolivianas. Socava su capacidad de planificar el futuro, invertir en infraestructura y, en última instancia, cumplir su misión de brindar educación de calidad a los jóvenes del país. Sección 5. Los desafíos de Beni: infraestructura, cambio climático y prioridades agrícolas. El departamento de Beni, ubicado en las tierras bajas del noreste de Bolivia, se enfrenta a desafíos únicos que impactan la gestión de sus universidades. Estos desafíos son multifacéticos, abarcando limitaciones de infraestructura, la creciente amenaza del cambio climático y un fuerte énfasis en la investigación y educación agrícola. El vasto y escasamente poblado territorio de Beni plantea importantes obstáculos logísticos. La falta de infraestructura de transporte adecuada hace que sea difícil y costoso conectar las universidades con los estudiantes en áreas remotas. Este aislamiento geográfico puede limitar el acceso a la educación superior, especialmente para estudiantes de comunidades marginadas. El cambio climático añade otra capa de complejidad. Beni es altamente vulnerable a eventos climáticos extremos, incluyendo inundaciones y sequías. Estos eventos pueden interrumpir las operaciones universitarias, dañar la infraestructura y desplazar a estudiantes y personal. La creciente frecuencia e intensidad de tales eventos representa una amenaza significativa para la sostenibilidad a largo plazo de las instituciones educativas en la región. Además, la economía de Beni depende en gran medida de la agricultura. Este enfoque se refleja en las prioridades de sus universidades, que a menudo se especializan en investigación y formación agrícola. Si bien este énfasis en el desarrollo agrícola es esencial para el bienestar económico de la región, también puede limitar la diversidad de programas académicos ofrecidos y puede no satisfacer las necesidades de todos los estudiantes. Sección 6. La visión de Luis Arce. ¿Una nueva era para la educación boliviana? La elección de Luis Arce como presidente de Bolivia en 2020 trajo consigo una renovada esperanza para el sistema educativo del país. Arce, economista de formación, había servido previamente como ministro de Economía y Finanzas Públicas bajo el expresidente Evo Morales. Su profundo conocimiento de los desafíos económicos del país y su compromiso con el desarrollo social aumentaron las expectativas de una mayor inversión en educación. La visión de Arce para la educación boliviana se basa en los principios de justicia social, inclusión y calidad.
se ha comprometido a priorizar el acceso a la educación para todos los bolivianos, independientemente de su origen socioeconómico o ubicación geográfica. Este compromiso se refleja en los planes de su administración para aumentar la financiación de becas, mejorar la infraestructura en las zonas rurales y ampliar el acceso a la tecnología en las escuelas. Sin embargo, la capacidad de Arce para cumplir estos ambiciosos objetivos se ve limitada por la difícil situación económica del país. La pandemia de COVID-19, junto con la fluctuación de los precios de las materias primas y la disminución de la inversión extranjera, ha puesto a prueba las finanzas del gobierno. Esta realidad económica puede limitar el alcance y el ritmo de las reformas educativas. A pesar de estos desafíos, el compromiso de Arce con la educación sigue siendo firme. Reconoce que invertir en capital humano es esencial para el desarrollo y la prosperidad a largo plazo de Bolivia. El éxito de su agenda educativa dependerá de su capacidad para navegar por el complejo panorama político del país, asegurar una financiación adecuada y generar consenso en torno a su visión de un sistema educativo más equitativo y accesible. Sección 7. Acceso denegado, malestar social, inestabilidad económica y equidad educativa. El malestar social y la inestabilidad económica representan amenazas significativas para la equidad educativa en Bolivia. El país tiene un largo historial de movimientos sociales y protestas, a menudo impulsados por la desigualdad económica y las demandas de una mayor participación política. Estos periodos de inestabilidad pueden interrumpir el funcionamiento normal de las instituciones educativas, limitando el acceso a la educación de los estudiantes vulnerables. Durante épocas de agitación social, las escuelas y universidades pueden verse obligadas a cerrar temporalmente por motivos de seguridad. Las interrupciones en el transporte pueden dificultar que los estudiantes y el personal lleguen a sus campus. El miedo a la violencia y a la intimidación puede crear un ambiente de ansiedad y temor que obstaculice el proceso de aprendizaje. La inestabilidad económica agrava aún más estos problemas. La economía boliviana depende en gran medida de las exportaciones de gas natural, lo que la hace vulnerable a las fluctuaciones de los precios mundiales de las materias primas. Las crisis económicas pueden provocar recortes en el gasto educativo, lo que obliga a las universidades a reducir programas, despedir personal y aumentar las tasas de matrícula. Estos factores afectan de manera desproporcionada a los estudiantes de familias de bajos ingresos, que a menudo carecen de los recursos financieros para hacer frente a las interrupciones del calendario académico o al aumento de los costes de la educación. Como resultado, es más probable que abandonen la escuela o la universidad, perpetuando un ciclo de pobreza y desigualdad. Sección 8. Un mundo aparte. Colaboración internacional en un clima incierto. La colaboración internacional es esencial para las universidades bolivianas que buscan mejorar sus programas académicos, ampliar las oportunidades de investigación y preparar a sus estudiantes para un mundo globalizado. Sin embargo, el clima político y económico del país puede plantear desafíos para fomentar estas asociaciones. Una barrera importante es la percepción de riesgo político. La historia de inestabilidad política de Bolivia y la postura de su gobierno socialista en temas como la nacionalización y la inversión extranjera pueden hacer que algunos socios internacionales duden en participar. Las preocupaciones sobre la seguridad de las inversiones, los derechos de propiedad intelectual y la libertad académica pueden crear obstáculos para la colaboración. Los factores económicos también influyen. Los limitados recursos financieros disponibles para las universidades bolivianas pueden dificultar que cubran los costes asociados con las asociaciones internacionales, como gastos de viaje, becas de investigación y programas de intercambio. Esta restricción financiera puede limitar el alcance y la escala de la colaboración. A pesar de estos desafíos, existen ejemplos de colaboraciones internacionales exitosas en las que participan universidades bolivianas. Estas asociaciones a menudo se centran en áreas de interés mutuo, como el desarrollo sostenible, la conservación del medio ambiente y la salud pública. Al aprovechar los puntos fuertes y los recursos de cada uno, estas colaboraciones pueden contribuir a la creación de conocimiento y al desarrollo de capacidades. Sección 9. Mirando hacia adelante. El futuro de las universidades bolivianas.
El futuro de las universidades bolivianas pende de un hilo, atrapado entre la promesa del progreso y el peso de los desafíos persistentes. El camino a seguir requerirá navegar por una compleja red de factores políticos, económicos y sociales. Por un lado, hay motivos para un optimismo cauteloso. El reconocimiento por parte del gobierno de la importancia de la educación, junto con una economía en crecimiento, podría traducirse en una mayor inversión en la educación superior. La expansión del acceso a la tecnología e Internet tiene el potencial de salvar las distancias geográficas y conectar las universidades bolivianas con la comunidad académica mundial. Sin embargo, persisten importantes obstáculos. La inestabilidad política, la incertidumbre económica y la agitación social siguen proyectando una larga sombra sobre el sector educativo. Abordar estos problemas sistémicos requerirá un esfuerzo conjunto de todos los actores involucrados, incluidos el gobierno, las universidades, la sociedad civil y la comunidad internacional. La capacidad de las universidades bolivianas para prosperar en el siglo XXI dependerá de su capacidad para adaptarse a un mundo en rápida evolución. Esta adaptación requerirá abrazar la innovación, fomentar la libertad académica, promover el pensamiento crítico y dotar a los estudiantes de las habilidades y los conocimientos que necesitan para tener éxito en una economía globalizada. El camino a seguir está lleno de desafíos, pero la búsqueda de una educación de calidad sigue siendo un faro de esperanza para un futuro mejor para Bolivia.